Amén. Gloria al nombre del Señor. El domingo pasado se nos estuvo compartiendo acerca de la importancia o lo influyente que es la persona de Jesucristo. ¿Se acuerdan de la predicación? Amén. Si no se acuerda, puede volver a verla. Eso es lo bueno de ahora, que si no nos acordamos podemos volver a verla. El pastor Aldo nos compartía de la importancia del Señor Jesucristo, lo influyente que fue y es la persona del Señor Jesucristo. Y un poco siguiendo en esa línea, en esta mañana poder ver qué tan influyente es Jesucristo en nosotros. Qué tan influyente es Jesucristo en nosotros. Y en la Escritura nosotros vemos que a Jesucristo se le presenta como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el Salvador, como el Sumo Sacerdote. Y también en esta mañana vamos a ver que a Jesucristo se le presenta como el siervo de Dios. Y le he puesto como título a este mensaje: quiero ser como tú. Amén. ¿Cuántas veces a lo mejor a usted o usted le ha dicho a otra persona, sabe, me gustaría ser como eres tú? Me gustaría hacer esto que haces tú, me gustaría hacerlo como tú lo haces. O a lo mejor a usted le han dicho, oye, sabe, me gustaría ser como tú eres. Eso no está malo. No está malo eso. Pero por sobre todas esas cosas, de nosotros poder ser como alguien, parecernos a alguien, nuestro principal objetivo, amados, es que nosotros nos podamos parecer cada día más a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. ¿Se quiere parecer a Jesús? Amén. Esperamos que al final de la predicación también digamos amén. Esa es la idea, que el Señor nos desafía en esta mañana a poder parecernos. Quiero ser como tú. Y vamos a tomar a Jesucristo como siervo. A Jesucristo como siervo, y vamos a ver algunas características que Jesucristo tenía como siervo y que también Dios demanda que estén en nosotros. Si nos queremos parecer a Él, no solamente tenemos que anhelar parecernos en las obras que Él hacía, en los milagros que Él hacía, sino que también debemos parecernos a Él en algunas características que Él tenía como siervo. Amén. Le invito a que vayamos al libro de Isaías. Isaías se le dice que es el quinto evangelio. Se le conoce como el evangelio del Antiguo Testamento. Porque no hay otro libro en el Antiguo Testamento que resalte más la persona de nuestro Señor Jesucristo que el libro de Isaías. Encontramos muchas profecías del Señor Jesucristo que están en Isaías y después se cumplieron. Y lo vemos en los evangelios. ¿Ya? Entonces se le dice al libro de Isaías, o se le conoce como el quinto evangelio. Contiene gran cantidad de profecías relacionadas con nuestro Señor Jesucristo. Isaías también, en este pasaje que vamos a ver, nos presenta a este Mesías, a Jesucristo, el Hijo de Dios, lo presenta como siervo. Y vamos a ver lo que nos dice Isaías capítulo 42. Isaías 42. Quiero ser como tú, Señor. Quiero ser como tú. Isaías 42, verso 1 en adelante. ¿Lo encontraron? Amén. Ahora es facilito encontrarlo porque está aquí adelante. Amén. Isaías 42, verso 1 en adelante dice así la palabra del Señor. He aquí mi siervo. Aquí el profeta está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Esta es una profecía, como se le denomina, mesiánica, referente al Mesías, al Señor Jesucristo. Y aquí el escritor Isaías y Dios describe al Señor Jesucristo. Y le dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él
mi espíritu, Él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Le invito a que oremos, amados, una vez más. Señor, en esta hora, Padre, estamos delante de tu presencia. Tu palabra ha sido leída, Señor. Mas ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, a comprender lo que tú nos quieres entregar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesucristo, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros. Yo me coloco como un instrumento solamente en tus manos, Señor, para que tú puedas hablarnos, Señor, en esta mañana. Declaramos bendición sobre este tiempo. Tú sabes cómo cada uno de nosotros hemos llegado en esta mañana, con qué necesidad hemos llegado. Y yo te pido en esta hora que conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, tú nos hables y nos ministres por medio de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Les decía que en este pasaje Isaías nos presenta a Jesucristo como siervo. Y vamos a ver 4 características que aquí encontramos. Y si decimos que queremos ser como Él, también estas características tienen que estar en nosotros. Como siervos también del Señor, como hijos del Señor. Lo primero que nosotros encontramos en este pasaje, he aquí mi siervo, dice Isaías, yo le sostendré, yo le sostendré. Jesucristo como siervo mostró dependencia de Dios. Jesucristo como siervo mostró dependencia de Dios. Isaías dice, este es mi siervo, yo lo voy a sostener, dice Dios, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y la pregunta viene, ¿pero por qué? Si Jesucristo era el Hijo de Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿por qué iba a necesitar que Dios lo sostuviera? ¿Por qué Jesucristo iba a necesitar depender de Dios si Él es el Hijo de Dios? ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7? ¿Qué hizo Jesucristo? Se hizo hombre. Cuando vino aquí a la tierra, no vino como en su poder de Dios. Seguía siendo Dios, pero Él se hizo hombre. Filipenses 2 dice, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, Él necesitó depender del Padre, porque Él vivió como usted y como yo. Él necesitaba depender de Dios, porque Él vino como siervo. Él necesitó depender de Dios. Cuando Él tenía que ir a elegir a sus discípulos, ¿qué es lo que hizo antes? Oró al Padre. Cuando tenía que ir a predicar a una aldea, dice la Escritura que Él pasaba mucho tiempo con el Padre. Pasaba mucho tiempo orando. ¿Por qué? Porque Él necesitaba depender de su Padre Celestial. Él necesitaba, como siervo, necesitaba depender de Dios en todo. Jesucristo en más de alguna oportunidad dijo, yo no hago lo que yo quiero, sino que yo hago la voluntad de aquel que me envió. Porque Él entendía que era siervo. Él vino como siervo. Ahora, usted y yo, ¿estamos teniendo esa misma actitud con Dios? Si Jesucristo dependía del Padre, ¿qué nos queda a nosotros? Ahora la pregunta es, ¿usted y yo estamos realmente dependiendo de Dios? ¿Está usted dependiendo de Dios en su trabajo? ¿Está usted dependiendo de Dios en sus estudios? ¿Está usted dependiendo de Dios en sus relaciones interpersonales?
¿Está usted dependiendo de Dios? ¿Estoy yo dependiendo de Dios en la crianza de mis hijos, en mi matrimonio? ¿Estoy dependiendo de Dios? Jesucristo como siervo dependió del Padre. Una dependencia del Padre. Necesitaba depender del Padre. ¿Usted y yo estamos dependiendo de Dios? ¿Estamos realmente diciéndole al Señor, tú eres mi Dios, yo soy tu siervo, necesito, Señor, de ti? Si decimos que queremos ser como Jesús, necesitamos depender de Dios. Necesitamos que Él nos sostenga. Necesitamos decirle, Señor, aquí está mi vida, yo dependo de ti. Aquí está mi vida, Señor, aquí está toda mi vida. Rendir nuestra vida al Señor. Si decimos que queremos ser como Él, es tiempo, si es que no lo hemos hecho, de decirle, Señor, aquí estoy, soy tu siervo, soy tu hijo, quiero depender de ti. ¿Estamos dependiendo de Dios en todas las áreas de nuestras vidas? ¿Estamos dependiendo de Dios en todas las áreas de nuestras vidas? ¿O hay áreas de nuestras vidas que las queremos manejar nosotros o las estamos manejando nosotros? Jesucristo como siervo dependió en todo momento de su Padre Celestial. En todo momento dependió de Dios. En todo momento Él reconocía que había alguien superior a Él y era su Padre. Usted y yo tenemos que reconocer que Dios está sobre nosotros, pero depende de nosotros si permitimos que Él nos sostenga. Si muchas veces fracasamos, si muchas veces nos vemos envueltos en problemas gratuitamente, es porque muchas veces no hemos aprendido a depender de Dios en toda nuestra vida. Que Dios nos ayude. ¿Queremos ser como Jesús? Dependencia de Dios. Lo segundo, Jesucristo como siervo no solamente dependía del Padre, sino que también Él recibió la aprobación de Dios. Qué interesante. Jesucristo como siervo recibió la aprobación, la aceptación de Dios. Dios estaba conforme con Jesucristo. El Padre estaba conforme con la vida del Señor Jesucristo. El Padre se alegraba al ver a la persona del Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado, dijo Dios, en quien tengo complacencia, en quien me gozo. Este es mi Hijo amado, en quien me gozo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo regocijo al verlo. Jesucristo como siervo recibió la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque hizo lo primero. Dejó su vida en dependencia al Padre. Usted y yo ¿estamos siendo aprobados por Dios? El Señor puede decir de nosotros también que cuando nos ve, que cuando nos mira, Él se siente feliz, se siente gozoso. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Esas palabras del Señor las puede decir a nosotros? Espero que sí. Es lo que debe suceder. Que Dios al mirarnos se alegre en nuestras vidas. En quien mi alma tiene contentamiento. Jesús decidió vivir para la aprobación del Padre. Por eso tuvo muchos problemas el Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. Para Él no fue fácil vivir aquí en la tierra, porque siempre lo apuntaban, siempre lo criticaban. Jesucristo hacía algo que no estaba de acuerdo a las personas, a los líderes de ese tiempo, y lo crucificaban. Por eso lo acusaron. Porque Él, por sobre todas las cosas, decidió recibir la aprobación del Padre. Por eso el Señor Jesucristo tuvo muchos problemas cuando anduvo aquí en la tierra. Nosotros, ¿de quién buscamos la aprobación? Nosotros, ¿de quién buscamos que nos soben la espalda? Nosotros, ¿de quién buscamos que nos digan, oh, está todo bien, excelente, está todo bien, sigue así? ¿De quién buscamos? ¿Buscamos realmente la aprobación de Dios por sobre todas las cosas?
Y no quiero que me malentienda. Yo no estoy diciendo que no tenemos que recibir la aprobación de mis hermanos. Yo tengo que recibir la aprobación de mi esposa. Nuestros hijos tienen que recibir nuestra aprobación. Nosotros, entre nosotros también tenemos que ser aprobados. Tenemos que sentirnos felices uno del otro. Pero por sobre todo eso, tenemos que buscar recibir la aprobación de Dios. La aprobación de nuestro Señor Jesucristo. La aprobación del Padre como Jesucristo lo hizo. Pero nosotros, ¿de quién buscamos más la aprobación? ¿De Dios o de quienes nos rodean? ¿Qué cosas más hacemos? ¿Hacemos más cosas que nos dejan bien con el resto o hacemos más cosas que nos dejan bien con Dios? No, pero es que todos lo hacen. No, pero es que todos hacen esto, entonces yo no puedo hacer algo distinto porque me van a mirar como bicho raro. Me van a apartar, me van a dejar solo. Se van a ir mis amigos, se van a ir mis amigas. No. Debemos buscar la aprobación de Dios para nuestras vidas. Si decimos que queremos ser como Jesús, debemos buscar la aprobación del Padre en nuestras vidas. Como Jesucristo, como siervo, lo hizo. Él buscó la aprobación del Padre como siervo. Gálatas 1:10 dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía, dice Pablo, agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Pablo también experimentó esto, de poner en una balanza a quién agrado. ¿Agrado a Dios o agrado a los hombres? Él dijo: si yo decidiera agradar a los hombres, no soy digno de ser llamado siervo de Dios. Si usted y yo decidimos agradar a los hombres, no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Porque no podemos estar jugando, como decimos, a dos bandas. No podemos. O somos de Dios o no lo somos. O buscamos la aprobación de Dios en nuestras vidas o no. Jesucristo como siervo buscó la aprobación de Dios. Nosotros debemos buscar también la aprobación de Dios. Que Dios se complazca de nosotros. Que Dios tenga regocijo de nosotros. ¿En qué área de nuestras vidas no estamos recibiendo la aprobación de Dios? ¿En qué área de nuestras vidas no estamos recibiendo la aprobación de Dios? Que Dios nos ayude. Amén. Tercero, Jesucristo como siervo no solo buscó la dependencia, no solo buscó la aprobación de Dios, sino que Él también necesitó la presencia del Espíritu Santo. Jesucristo como siervo necesitó la presencia del Espíritu Santo en su vida. No podía haber hecho todo su ministerio aquí en la tierra. El Señor Jesucristo como siervo no hubiese podido llevar a cabo su ministerio si con Él no estaba la presencia del Espíritu Santo. Por eso cuando Él bajó a las aguas del bautismo ahí en el río Jordán, que lo bautizó Juan el Bautista, dice la Escritura que cuando Él salió de las aguas, descendió sobre Él el Espíritu Santo en forma de paloma. Amén. Y ahí Él empezó su ministerio. No podía empezar como siervo, no podía empezar su ministerio sin antes recibir la presencia del Espíritu Santo en su vida. Amén. ¿Queremos ser como Jesús? ¿Tenemos el Espíritu Santo nosotros? ¿Estás seguro? ¿Seguro, segurísimo? Amén. Eso lo tenemos que tener claro, hermanos. Tenemos que tener claro que si tenemos o no tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y déjeme decirle que sí lo tenemos. ¿En qué momento? En el momento en que usted y yo
aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, la Escritura dice que el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. El Espíritu Santo entra a habitar en nuestras vidas. Así que usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Usted tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de su vida si es que no se ha dado cuenta. El Espíritu Santo está viviendo ahí. El Espíritu Santo está dentro de su vida. El Espíritu Santo está dentro mío. Lo tenemos. Lo tenemos. En nosotros el Espíritu Santo entra a habitar cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Ahora la pregunta es, ¿para qué? Amén. ¿Para qué está el Espíritu? Lo tenemos, amén. ¿Y para qué? ¿Para qué tenemos al Espíritu dentro de nosotros? ¿Para que nos guíe? Amén, sí. ¿Para que nos guíe? ¿Para ser testigos de Él? ¿Para servirle? ¿Para que nos redarguya? ¿Para que nos guíe? En fin. El Espíritu Santo está en nosotros para que ser guiados por Él, para poder servirle al Señor y también para poder tener poder de parte de Dios. Si no estuviera el Espíritu Santo dentro de nosotros, no habría poder de Dios en usted y en mí. Entonces el Señor Jesucristo también, cuando en el bautismo recibió el Espíritu Santo, Él también recibió poder de parte de Dios como siervo. Recibió poder de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Y usted y yo también tenemos ese poder en nuestras vidas. Y ahora que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y sabemos para qué lo tenemos, ¿qué hacemos con Él? ¿Qué hacemos con el Espíritu Santo? En nuestra relación con Él, ¿qué debemos hacer? La Escritura nos muestra dos cosas que tenemos que hacer. Andad en el Espíritu y ser llenos del Espíritu. Andad en el Espíritu y ser llenos del Espíritu. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, usted y yo vivimos por el Espíritu, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Usted y yo como hijos del Señor vivimos porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Está. Eso es lo que nos da vida. Eso es lo que nos dio vida nueva. La presencia del Espíritu Santo en nosotros, vivimos por Él. Pero después el texto sigue. Si vivimos por el Espíritu, o sea, si decimos que el Espíritu Santo está dentro de mí, debemos andar en el Espíritu. Ahí es diferente. Ahí cambia un poco. Si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Muchas veces nosotros vivimos con el Espíritu en nuestras vidas, pero no andamos en el poder del Espíritu. Muchas veces teniendo al Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestra vida no es de acuerdo a eso. Porque no dejamos que el Espíritu Santo tome dominio de nuestras vidas. No dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. No dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Sino que lo tenemos ahí tranquilito. Pero el Espíritu Santo está en nosotros para movernos como algo activo. No es pasivo en nosotros. Tiene que ser algo activo. Tenemos el Espíritu Santo para ser llenos de Él, para andar en el Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo, pero ¿cómo vivimos? ¿Seguimos viviendo con nuestros propios deseos? ¿Seguimos viviendo muchas veces nuestra carnalidad teniendo el Espíritu? A veces sí. ¿Por qué? Porque no andamos
de acuerdo al Espíritu, sino que andamos de acuerdo a lo que nosotros queremos. Pero el Señor Jesucristo como siervo, Él tenía la presencia del Espíritu Santo y andaba en el Espíritu de Dios. Porque Él sometió su vida al señorío de Dios a través del Espíritu. Entonces nosotros, si decimos que queremos ser como el Señor, también debemos permitir y ser llenos del Espíritu Santo. Debemos permitir que la presencia del Señor se mueva en nuestras vidas cada día, amados hermanos. No nos conformemos con decir, sí, yo tengo el Espíritu. Pero ¿de qué sirve si no dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas? ¿De qué sirve si no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos use, que el Espíritu Santo haga los cambios que quiere hacer en nosotros? ¿De qué sirve? Jesucristo como siervo necesitó y tenía la presencia del Espíritu Santo. Usted y yo, si queremos ser como Jesús, tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre y actúe en nuestras vidas. La Escritura dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. No basta tener el Espíritu Santo. Debemos buscar ser llenos del Espíritu cada día. Ser renovados en el Espíritu cada día. Lo peligroso de esto es que Dios no obliga a nadie a ser lleno del Espíritu. Dios no obliga a nadie a vivir o andar en el Espíritu. Dios no obliga a nadie. Pero Dios está dispuesto a ayudarnos a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu, a ser lleno del Espíritu. Si usted y yo lo anhelamos, lo deseamos y le decimos, Señor, yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo guíe mi vida. Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo llene mi vida cada día. ¿Queremos ser como Jesús? Debemos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Por último, Jesucristo como siervo fue compasivo. Jesucristo como siervo fue y sigue siendo compasivo. Fíjese lo que dice el verso 3 de Isaías 42, el texto que leímos. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Jesucristo como siervo fue compasivo, misericordioso. Jesucristo fue sensible, sintió compasión y sigue sintiendo compasión. Acá la Escritura nos muestra dos ejemplos. Nos dice que Jesucristo, el siervo, no quebrará la caña cascada. La caña es una planta que crece en lugares húmedos o en cursos de agua. Es muy frágil la caña. Se puede romper con facilidad. Y cuando esa caña está un poco rota o está desgastada, muchas veces solamente sirve para arrancarla y desecharla. La caña cascada significa que está gastado, que está roto. Eso significa cascada, que está roto, que está gastado. Entonces el Señor acá nos dice que el siervo, nuestro Señor Jesucristo, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. El pábilo es la mecha que trae las velas. Es la mecha que trae las velas. Cuando las velas está como, ya le queda poquitito, ¿qué pasa con la mecha? ¿Qué empieza a salir de la mecha? Puro humo, ¿no? ¿Ah? Ya no está cumpliendo su labor, que es alumbrar. Y empieza a salir puro humo. ¿Y ese humo es molesto o es grato? Molesto. ¿Qué hace uno? Y la apaga. Ahí, cooperó. Fue. Ya no es más. Pero el Señor Jesucristo aquí nos dice que Él, en primer lugar, como siervo, y la compasión no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Gloria al nombre del Señor.
Voy a leer este mismo versículo en la versión NBI. La versión NBI dice, no acabará de romper la caña quebrada. Usted y yo somos como una caña en esta mañana. Y a lo mejor alguno de nosotros en esta mañana está como esta caña cascada, está quebrada, está gastada, está roto, está rota. Por algo. Algo produjo en usted una rotura en su vida. Y está como esta caña cascada, está rota. Que a la vista de los otros, a la vista de las personas, ya no sirve para nada, solamente hay que arrancarla y botarla. A lo mejor también eso nos lleva, como dice acá la Escritura, ni apagará la mecha que apenas arde. Jesucristo no apagará la mecha que apenas arde. ¿Cómo está su mecha? No es lo mismo decir, no, yo soy mecha corta, no. ¿Ah? Tiene que ver con esto de la vela. ¿Ah? ¿Cómo está la mecha? ¿Está alumbrando? ¿Está encendida? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su vida en el Señor? ¿Cómo está su relación con Dios? Está a lo mejor como esta mecha que solamente está tirando humo. Que solamente está tirando humo. El Señor Jesucristo en esta mañana está aquí no para hacerle esto. El Señor en esta mañana le dice, aunque te quede un poquito, yo puedo volver a encenderte. Yo puedo volver a restaurarte. Yo puedo, porque dice, no apagará el pábilo que humeare. No apagará el pábilo que humeare. Jesucristo no nos va a dar, como decimos, el tiro de gracia. No. Porque Él nos ama, porque Él tiene compasión de nosotros. Jesucristo el Señor. Y esta palabra lo vemos en el Señor Jesucristo. Cuando al Señor Jesucristo le presentaron a la mujer adúltera. ¿Se acuerda? Allí en los Evangelios, en el libro de Juan, capítulo 8, cuando le llevaron a Jesucristo a la mujer adúltera. ¿Cuál era el propósito de las personas que llevaban a la mujer delante de Jesús? Matarla. Llevaron a esa mujer que la habían pillado en adulterio, la llevaron delante del Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo le dijera, ok, tiren la piedra, mátenla, asesínenla, no puede vivir esta mujer. Esa mujer venía como una caña cascada, venía rota, venía quebrada, venía angustiada, venía afligida. Pero el Señor Jesucristo en su amor y misericordia dijo no. El que esté libre de pecado. No la terminó de romper. Jesucristo como siervo es compasivo. A lo mejor usted en esta mañana está a punto de quebrarse. No lo sé. A lo mejor en esta mañana su vida espiritual ya está gastada. Y usted dice, no, ya no sirvo para nada. Dios, ¿qué se va a fijar en mí? Dios en esta mañana le dice que Él no va a quebrar la caña cascada. Él no está aquí para darle el tiro de gracia y decir, ya no me sirves. Él está aquí para recibirle como a esta mujer. Jesucristo le dice a los hombres, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos se fueron. Jesucristo se paró y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? La mujer dijo, se fueron todos. El Señor Jesucristo pudo haberle dicho, se fueron todos, qué bueno, porque tengo unas cuantas cosas que decirte. Pero el Señor Jesucristo no hizo eso. El Señor Jesucristo como siervo de Dios le dijo, vete, ni yo te condeno, pero no peques más. Ni yo te condeno, pero no peques más. ¿Qué situación tiene su vida espiritual un poco quebrada, un poco desgastada? ¿Qué pecado a lo mejor digo, porque no siempre puede ser por causa de un pecado? A veces hay situaciones en nuestra vida que nos parten el corazón.
Hay situaciones en nuestras vidas que nos parten el alma y afectan nuestra relación con Dios. Pero el Señor en esta mañana dice, yo estoy aquí no para quebrarte, sino que estoy para sanarte. Ni apagará la mecha que apenas arde. ¿Cómo está su mecha con el Señor? ¿Está brillando? ¿Está esa luz brillando? ¿O queda poquitito? Su vida espiritual a lo mejor se ha ido apagando con el transcurso del tiempo. Ya no es lo mismo que años atrás. Ya no es lo mismo que cuando recién conoció al Señor. Se ha ido apagando esa mecha, se ha ido disminuyendo, se ha ido apagando. El Señor Jesucristo en esta mañana le dice a ustedes, me dice a mí, yo no estoy aquí para apagar el pábilo que humeare. Yo no estoy aquí para terminar de apagar eso poco de mecha que te queda. Yo estoy aquí para levantarte. Yo estoy aquí para fortalecerte. Yo estoy aquí para decirte no temas. Yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que he venido a sanar, a quebrantar, a restaurar. El Señor Jesucristo, como siervo, fue compasivo y sigue siendo compasivo. Lo vemos también en Lucas con Pedro. Pedro negó al Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vemos ahí en Lucas 22, cuando se encontró con las personas, él lo reconocieron como uno que había estado con los discípulos. Él dijo, no, yo no lo soy. No, yo no conozco a ese hombre. Y dice que iba pasando a Jesucristo. Y cuando él dijo eso, el gallo cantó y Jesucristo lo miró. ¿Cómo fue esa mirada del Señor hacia Pedro? Sin lugar a duda que fue una mirada de compasión. Fue una mirada de amor. Fue una mirada de misericordia. Porque después vemos más adelante Pedro, un hombre transformado, un hombre renovado por el Señor Jesucristo, por este siervo compasivo que es el Señor Jesucristo. El Señor nos dice en esta mañana, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. No apagará la mecha que apenas arde. ¿Queremos ser como Jesús? Nosotros también tenemos que ser compasivos con otros. Nosotros también tenemos que ser compasivos con otros. Porque nos gusta que sean compasivos con nosotros. Pero ¿cómo somos nosotros con otros? Que a lo mejor están experimentando esto. Están como una caña cascada. Que a lo mejor su luz está alumbrando muy poco y está a punto de apagarse. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Actuamos como Jesús o vamos y le ponemos el pie encima? Si queremos ser como Jesús, también tenemos que ser compasivos, como Jesucristo lo fue, con usted y conmigo, y como lo seguirá haciendo. Le invito a que se pueda poner en pie. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. ¿Hace cuánto su mecha está tirando solo humo? ¿Hace cuánto su vida espiritual ya no es bendición? Ya no sale luz de usted, sale solamente humo. ¿Hace cuánto? El Señor está aquí en esta mañana para avivar el fuego del don de Dios que está en usted. El Señor estará aquí en esta mañana para avivar nuevamente, para volver a soplar, para que vuelva a surgir ese calor, esa llama en el Señor. A veces nosotros lo vemos en el carbón. En el carbón. A veces parece que está totalmente apagado, porque tira solamente humo y se ve blanco y ya no se ve casi nada de ese calor, no se ve ese color rojo. Y nosotros pensamos que ya está todo apagado.
Pero a veces vamos a ese carbón, a esa brasa, y solamente le soplamos un poquitito y vemos cómo empieza nuevamente a prender y a encender. Eso es lo que el Señor Jesucristo, como siervo, vino a hacer y quiere hacer con usted y conmigo. Él todavía está dispuesto a soplar en usted para avivarlo nuevamente. Él está aquí para soplar nuevamente en usted y en mí, para que volvamos a encendernos como antorchas delante del Señor. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. ¿Cómo ha llegado usted en esta mañana? ¿Como una caña gastada, rota? ¿Como una mecha que está apenas encendida? Oremos al Señor en esta hora.